Cuando un niño o un adulto sufre una pérdida auditiva, la mayor dificultad con la que se encuentra es la incapacidad de comprender el lenguaje oral debido a la deficiencia en la percepción de ciertas frecuencias y sonidos. Es entonces cuando consideramos de vital importancia el llevar a cabo un entrenamiento o rehabilitación auditiva, bien para potenciar o preservar los restos auditivos aún presentes o, en el caso de recurrir a algún tipo de prótesis auditiva, ya sean audífonos o implantes de distinta índole, proceder a la reeducación auditiva de la persona, enseñando de nuevo o por primera vez a percibir el sonido, el habla y, lo más importante, a comprender de nuevo o por primera vez el lenguaje oral. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver este vídeo. Soy Alejandra Hernández y esto es Comunicanción. La audición implica un proceso cerebral, con lo cual el entrenamiento auditivo consiste precisamente en la modificación de las estructuras cerebrales y el aumento y fortalecimiento de las redes neuronales responsables del procesamiento auditivo, mediante la ejercitación adecuada llevada a cabo por un programa de seguimiento especializado. De esta manera se consigue una audición lo suficientemente eficaz como para poder superar las dificultades de la comprensión del habla. Hasta llegar a esa comprensión del lenguaje oral, el entrenamiento o reeducación auditiva pasa por diferentes fases. Detección. En esta primera fase se realizarán actividades en las cuales el paciente deberá indicarnos la presencia o ausencia de sonido, es decir, detección de ruido-sonido o silencio. Se plantean diferentes ejercicios en los cuales producimos diferentes sonidos con instrumentos, voz, el entorno, etc. Y deberá indicar con un movimiento, un gesto o una acción si oye o no el sonido. Discriminación. En esta etapa trabajaremos las cualidades del sonido. El paciente deberá discriminar si un sonido es igual o diferente a otro. Se consideran diferentes parámetros como duración, velocidad, melodía o entonación, intensidad o timbre. Identificación. El paciente debe escoger la respuesta adecuada de una lista cerrada o closet set presentado. Podremos utilizar onomatopeyas, voces de animales, sonidos de nuestro cuerpo, instrumentos musicales, palabras por campos semánticos como por ejemplo colores, animales, números, nombres de personas conocidas, utensilios escolares, esquema corporal, emociones, acciones, etc. Reconocimiento. Antes de empezar esta fase, tenemos que asegurarnos de que el paciente sea capaz de identificar entre un largo y extenso número de ítems. El objetivo de esta fase es conseguir que el paciente pueda repetir lo que ha escuchado en un contexto cerrado, como por ejemplo las categorías semánticas, o en un contexto completamente abierto. Comprensión. Esta es la fase más elevada. Se trataría de utilizar el lenguaje en un contexto natural sin referencias ni ayudas, pasando por todas las fases cognitivas, llegando a una plena comunicación interactiva. Para completar un entrenamiento auditivo eficaz, en las fases de identificación y reconocimiento se deberán trabajar las habilidades auditivas relacionadas con el procesamiento auditivo central, como son los estímulos simultáneos o figura-fondo, que es cuando se percibe más de un estímulo y se puede orientar la atención auditiva hacia uno u otro de manera específica. Asociación auditiva, que es la capacidad de atribuir significado a un estímulo auditivo. Análisis y síntesis auditiva, que son las habilidades para integrar o desintegrar, según el caso, en un todo o sus partes los estímulos auditivos. No todos los pacientes serán capaces de conseguir los mismos avances en la rehabilitación.
debemos tener en cuenta las diferencias personales en función de la edad auditiva, la estimulación recibida, la pérdida auditiva, la posibilidad de los restos auditivos o capacidad de la prótesis auditiva. También el refuerzo de estos ejercicios en su contexto familiar o escolar. Si esta información te fue útil, compártela.